¿Sabías que los países BRICS representan más de una tercera parte de la economía mundial? Y esto es solo el principio. Imagina el impacto que podría tener una moneda digital como XRP en un bloque económico tan poderoso. En este video te explicaré por qué estas cifras son cruciales para el futuro de XRP y cómo esa criptomoneda podría revolucionar la forma en que hacemos negocios a nivel global. No te pierdas el final de este video para comprender por qué pienso que XRP te puede aportar excelentes beneficios para tu propio portafolio. El PIB de los países BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sumado con los nuevos países que son Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y los Emiratos Árabes, representa el 36.7% del PIB mundial, que para el 2023 ascendió a 100 billones de dólares. 100 millones de dólares. Hasta el año anterior, el intercambio comercial entre los 5 países fundadores era de 4.7 billones. Ahora veremos cuánto crecerá esta cifra con los nuevos miembros. La desdolarización viene a pasos agigantados con la cancelación por parte de Arabia Saudita del acuerdo del petrodólar con los Estados Unidos y ahora la inclusión de ese país al acuerdo de los BRICS. Poder negociar en una moneda diferente al dólar le abre la posibilidad a los árabes a liberarse de la intervención americana, pero también reduce la seguridad que le brindaba Estados Unidos a este país. Es muy difícil consolidar una sola moneda entre estos países que al final tienen tantas diferencias económicas y políticas, y además culturales. Los niveles de inflación y de pobreza en algunos de ellos afectan la unificación de sus políticas monetarias. Recuerda cómo fue difícil juntar a los países europeos e incluso todavía hay unas diferencias inmensas. Acá es donde XRP entraría a jugar un papel preponderante en el desarrollo de BRICS Pay. ¿Y qué es BRICS Pay? Esperen, les cuento. Pero antes los invito a abrir su cuenta de cripto en Bitget, que es el exchange que actualmente apoya este canal. Miren, Ripple ha trabajado por años para mejorar la mensajería financiera y buscar cómo reemplazar o mejorar incluso a Swift en este proceso. Incluso ha trabajado con el mismo Swift, como se vio hace poco cuando empezó el testeo de operaciones digitales entre el Deutsche Bank, Santander y Standard Chartered. XRP es una de las monedas aprobadas por el estándar ISO 20022. La idea de eliminar una divisa que era el punto intermedio de las operaciones transfronterizas trae XRP como esa herramienta indispensable, la cual va montada sobre una red de pagos ágil, escalable y segura, que además tiene adherido un sistema de custodia y de tokenización donde se van a apalancar también con la nueva moneda estable RLUSD. Miren, Bitcoin podría servir, a mí personalmente me gusta esa cripto, no lo voy a negar. Pero para poder tener miles de transacciones por segundo es inútil usar la red de Bitcoin, la cual maneja máximo 7 transacciones por segundo. Tampoco funciona la red de Lightning porque esa se usa más para transacciones menores, no para millones de dólares transados en un solo día. XRP sí está diseñada para lograr esta evolución, además de entender los manejos jurídicos y tributarios entre países. Y lo que he aprendido es que además Ripple ha trabajado de la mano con los equipos de Hedera y XLM Stellar, que son dos empresas gigantes de blockchain muy fuertes y que también hacen parte del estándar 20022. ¿Pero será que alguien de las grandes ligas está trabajando hoy en día con XRP y Ripple? Pues oigan esta pregunta que le hicieron a Elon Musk en medio del rally de Pensilvania en apoyo a Trump. La respuesta dejó más dudas que certezas. Miren el video. Considerando lo punitiva que ha sido la SEC hacia las criptomonedas bajo esta administración, ¿imagina que el libro de contabilidad XRP se incorporará a las instituciones financieras en el futuro? Bueno, ciertamente no puedo hablar de ninguna criptomoneda específica, pero creo que este tipo de criptomoneda es un baluarte interesante y probablemente valioso contra un control centralizado, así que esto definitivamente no es un respaldo o falta de respaldo para XRP, pero creo que las criptomonedas, por su propia naturaleza, ayudan con la libertad individual. ¿Promueve la libertad individual? Sí, señores. Elon Musk se puso nervioso al hablar de XRP, pero luego vino a apoyar al abogado pro XRP John Deaton. Ahora sí se pone a XRP en boca de todos. No hay que olvidar el momento que está viviendo la campaña de Trump, con la oferta de Elon Musk de rifar $1 millón diarios entre los votantes inscritos en los estados de mayor confrontación o los
típicos llamados swing states. Lo que viene en las próximas semanas previas a las elecciones hará que el precio de XRP y de Bitcoin se disparen. Vamos a ver qué pasa. Hay que tener mucho cuidado. Y hay más, cuando Carl Larsen aumentó su apoyo a Kamala Harris con 10 millones de XRP que le donó a la campaña. Los duros de XRP están jugando a 3 bandas. Sigamos con BRICS-Pay. XRP puede ser un actor indispensable en la consolidación de este sistema de pagos que se viene creando desde el 2018 entre los países del BRICS. BRICS-Pay podría ser la piedra angular de los pagos para construir naciones soberanas y prósperas. Lograr la independencia financiera es primordial para las naciones que buscan la soberanía política, energética, alimentaria, tecnológica y de otros tipos. El pleno control de los recursos financieros es necesario para que los países alcancen una verdadera soberanía. Este objetivo es común a todas las naciones que luchan por una política independiente y por el bienestar de sus ciudadanos. Para hacer realidad el proyecto BRICS-Pay, empresas tecnológicas, financieras, jurídicas y de consultoría se están uniendo para formar el consorcio BRICS-Pay, que opera bajo los principios de una organización autónoma descentralizada, lo que conocemos como las DAO. El consorcio se adhiere a la normativa de cada país en el que operan sus miembros. Es una entidad basada en una red sin sede central, o sea, descentralizada. Los miembros del consorcio no se hacen públicos. Seguro Ripple hace parte de este acuerdo de manera confidencial. Recuerden que Ripple ha firmado más de 1.700 NDAs o acuerdos de confidencialidad donde no se conoce lo que realmente están haciendo. Y si Ripple hace parte, XRP va a tener una demanda increíble de uso. Estos países mueven más de 4.7 billones de dólares al año entre sus transacciones. La demanda de la moneda se va a disparar. Será pura ley de oferta y demanda. Recuerden que en Japón ya tenemos el 80% de los bancos trabajando para usar esta tecnología y su token nativo XRP. En el 2025 se estima que ya todo el sistema financiero japonés tenga XRP como estándar. Vamos a ver qué pasa. Y no podemos desaprovechar este momento. Mirando el precio de Bitcoin y la tendencia que viene, creo que las altcoins subirán muy fuerte en lo que resta de este año. Posiblemente haya una corrección previo a las elecciones, pero de resto veo que habrá mucha plata sobre la mesa. La euforia de la economía americana está impulsando a Bitcoin y todo el universo cripto, basado en unos datos de empleo sólidos y ventas minoristas que han superado las expectativas de los analistas justo la semana pasada. Miren la ley de fuerza de APSK 32. Este es el analista que hemos analizado varias veces en el canal. Vemos a Bitcoin sobrepasando los $100,000 a final de diciembre. Ese video actualizado es lo máximo. Y fíjate que para poder ganar en tu portafolio hay que estar atentos a la dominancia de Bitcoin sumado a Ethereum y las dos stablecoins más importantes. Cuando este indicador supera el 80% o está muy cercano a él, significa que las altcoins están rezagadas de precio. Hoy estamos en 79.23%. Se nos está abriendo una oportunidad inmensa para evaluar compras de las altcoins como XRP, XLM y Hedera. Pilas, esa no es una asesoría financiera. Hagan su buena investigación profunda antes de invertir. Pero mira, si antes no tenías XRP no te perdiste mayor cosa por la volatilidad que ha habido, pero ahora llega el momento de pensar en la opción de sumarlo a tu portafolio. Si lo has acumulado desde antes, ¿por qué no aumentar esa posición? Además, lo vas a poder usar en tu billetera MetaMask, igual que lo tendrá disponible en más de 30 millones de usuarios que usan hoy en día MetaMask y a partir de hoy ya hace parte porque integran a XRP Ledger dentro de esa billetera digital.
Si toda esta gente ahora puede usar XRP Ledger, ¿no crees que será un avance de locos? A mí sí me parece. Y fíjense que MoonPay también listó a XRP, que son otros 90 millones de usuarios que no desaprovecharán la oportunidad de comprar. Miren, yo soy muy bullish. En ese momento estamos en un precio de consolidación que puede dispararse hacia los $2 y luego moverse hasta la siguiente zona de consolidación, según lo muestra el Graph Crypto en esta gráfica, la cual sería una zona entre los 15 y los $115. A veces este analista a mí personalmente me parece un poco optimista. Recuerden que he hablado antes de los $27 como nivel objetivo. Pero para poder entender todo lo bueno que trae Ripple, también hay que estar muy atentos al juicio que está en furor con la apelación y con la contrademanda de los mismos de Ripple. Los invito a revisar mi último video donde profundicé más sobre este tema. En síntesis, la evolución internacional de Ripple y todos sus servicios están en continuo progreso, trayendo una demanda absurda por la moneda, por XRP. ¿Te animas a formar parte de esta emocionante revolución financiera? No dudes en suscribirte a mi canal y mantenerte al día con las últimas noticias. Nos vemos en la próxima. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Chao.